tardes. Bueno, mientras se va completando un poco el aforo, iniciamos. Bueno, en el marco de la celebración del 30 aniversario de los posgrados del COLEF, hoy contamos con la presencia de la doctora María Inés Barbero, quien es historiadora graduada en la Universidad de Buenos Aires, especializada en Historia Económica e Historia de Empresas. En la actualidad se desempeña como profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés, donde dirige el Centro de Estudios de Historia y Desarrollo de Empresas. Es autora y editora de numerosos libros y artículos científicos. Asimismo, ha sido profesora invitada en diversas universidades de Francia, Italia, España, México, Colombia, Brasil y Uruguay. En el año 2009 fue Alfred Chandler Visiting Scholar en la Harvard Business School. Sus principales temas de investigación son empresas familiares, grupos económicos y empresas multinacionales argentinas y latinoamericanas. Bueno, ya sin más dilación doy paso a la doctora María Inés Barbero, quien nos va a presentar la conferencia titulada Multinacionales latinoamericanas en perspectiva comparada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la sede y a las autoridades del colegio por invitarme y al público por asistir. Le cambié un poco el título a la presentación, se va a llamar Multinacionales Latinoamericanas, Teoría e Historia, como figura allí. Yo estoy estudiando hace un tiempo las multinacionales latinoamericanas, a las que se suele denominar también multilatinas, en el marco de un fenómeno más amplio que es la emergencia, o mejor dicho, la presencia creciente en los mercados de multinacionales de países emergentes. En realidad, este es un fenómeno que ahora es más visible, pero que no es tan nuevo. Por eso es muy importante verlo no solamente en perspectiva contemporánea, sino también en una perspectiva histórica. Este es un fragmento de un libro de Wells, que era de un artículo, de Luis Wells, que era profesor en Harvard Business School, que decía, fíjese usted, ya en 1977, cuando todavía no arrancó la segunda economía global, que en Asia, Medio Oriente, América Latina y partes de África, muchas firmas locales se están trasladando al exterior para establecer plantas fabriles en otros países en desarrollo. Tenía muchos más fragmentos de este tipo, o sea, distintos autores académicos que hacen hincapié en la presencia relevante de multinacionales provenientes de países que no son ni los más ricos ni los más desarrollados. Este fragmento, que se parece mucho al anterior, como el paisaje competitivo global está poblado cada vez más por multinacionales de países que son multinacionales que provienen de países que no están entre los más ricos ni los más avanzados del mundo, de un libro de dos especialistas que han trabajado mucho estos temas, Mauro Guillén y Esteban García Canal, publicado recientemente. Entonces, mi exposición se va a basar en lo siguiente. Voy a presentar la problemática de la presencia de las multinacionales de países emergentes y en particular de las multilatinas. Me voy a referir después a la teoría sobre multinacionales y en qué medida la presencia de las multinacionales de países emergentes ha llevado a todo un debate sobre la pertinencia de los marcos conceptuales heredados dentro de la teoría del International Business y de la internacionalización de empresas. Y después voy a dar un enfoque histórico centrándome en dos casos, casos de empresas multinacionales de dos países, multinacionales brasileñas y multinacionales argentinas, para después discutir desde la historia y desde la evidencia que proporciona la historia con algunas propuestas conceptuales que están generándose en otras ciencias sociales. Entonces, un primer elemento clave es entender que esta presencia creciente de las multinacionales de países emergentes y de las multilatinas en particular se da en un contexto particular, que es el contexto de la segunda economía global, periodo que arranca a fines de la década de 1970, inicios de la década de 1980, donde se da realmente un crecimiento
aceleradísimo de la inversión extranjera directa. Este es un gráfico que nos muestra los flujos de inversión extranjera directa. Ustedes fíjense, cuando arranca la segunda economía global, 1982, los flujos son mínimos. En 2011, en cambio, han alcanzado proporciones gigantescas. Lo mismo se ve cuando vemos el stock de inversión extranjera directa. Estos datos están tomados de una de las principales fuentes que hay, y además de fácil acceso porque se baja de internet, que es el World Investment Report que hace la UNCTAD, organismo de las Naciones Unidas, publica todos los años. Entonces, en ese contexto de gran crecimiento de la inversión extranjera directa y de los movimientos de capitales, nosotros lo que vemos es una participación creciente de empresas multinacionales provenientes de países en desarrollo. Si nosotros comparamos, por una parte, la inversión total, que se puede medir como la inversión que sale outward o inward, es lo mismo, bueno, cuando están bien hechos los números, pero se usan como equivalentes. Nosotros vemos, por una parte, cómo crece exponencialmente la cantidad total de stock de inversión extranjera directa, cómo crece en forma aún mayor la proveniente de países desarrollados, y cómo sobre un total de unas 80.000 empresas multinacionales, estos para 2008 aproximadamente, un poco más de 20.000 pertenecen a países en desarrollo o emergentes. Este gráfico nos muestra justamente esa participación, que todavía es pequeña, fíjense ustedes los números, pero con una tendencia creciente, que igual de todas maneras a veces va cambiando mucho de un año a otro porque se hace una venta muy grande. Pero bueno, tenemos un fenómeno multinacionales de países emergentes, fenómeno que es cada vez más importante, que todavía explica una parte menor, sobre todo si tomamos las 100 mayores empresas multinacionales, donde siguen descollando, por supuesto, las empresas provenientes de los países más desarrollados. Acá tienen ustedes una lista de multinacionales de países emergentes entre las 100 mayores. Esto ya es más cualitativo. TNC se usa, bueno, como transnational corporations, como companies, como equivalente de empresas multinacionales. Es de para 2012, y se ve cómo hay un número que no es despreciable de empresas provenientes de países emergentes, donde incluso ya tenemos algunas latinoamericanas. No son las mejor posicionadas, pero tenemos a Vale, que es una empresa brasileña, y fundamentalmente, para lo que les interesará a ustedes, dos empresas mexicanas, América Móvil y Cemex. En los últimos puestos, pero de todas maneras entre las 100 mayores multinacionales de países emergentes. En las multinacionales de países emergentes es muy sobresaliente la participación de las empresas asiáticas. Entonces, la pregunta que surge y que aparece mucho en la literatura, y donde yo creo que la historia tiene mucho para decir, es si es adecuada la teoría recibida para explicar el nacimiento y desarrollo de las IMINIs, que son las empresas multinacionales de países emergentes, o si en cambio son necesarias teorías alternativas. Y buena parte de los debates más teóricos en el campo de International Business están pasando justamente por estos temas. Entonces, en el trabajo que me sirve de base para esta exposición, que es un libro que después, un pequeño libro, que le voy a dejar a Araceli, que ustedes se los puedo mandar también en la versión PDF si les interesa, yo hago todo un recorrido por la teoría de la empresa multinacional, sobre todo porque sirve mucho de base para la construcción. Digamos, hay un fundador que es Stephen Heimer en los años 60, que es el primero que empieza a pensar en la empresa multinacional como objeto de estudio y tratar de explicar en términos económicos por qué las empresas realizan inversión directa fuera de su país. Y después toda una serie de escuelas, tema sobre el cual ahora voy a saltar para no
detenerme tanto y no llegar al nudo que sería ver el tema de las multilatinas. Pero sí tomar en cuenta que dentro de estas teorías que se elaboran entre los años 60 y los años 70, y eso es muy importante porque la teoría, por más que digan los economistas y otros científicos sociales que se manejan a niveles altos conceptuales, en muchísimos casos se elabora en función de la experiencia concreta. En este caso, de las experiencias concretas de las empresas multinacionales que estaban poblando el escenario internacional en la década de 1960-1970, que eran fundamentalmente empresas, por supuesto, de países más desarrollados o muy desarrollados, fundamentalmente empresas norteamericanas, europeas y también empresas japonesas. Entonces, yo me voy a detener en las dos últimas, en el paradigma ecléctico de John Dunning o paradigma OLI y en la Stage Theory de la Escuela de Uppsala, y ahora vamos a ver esto con un poquito más de detenimiento. No sé cuán familiarizados están ustedes con teoría de la empresa multinacional. A mí me interesa sobre todo desarrollar este punto para discutir después desde la evidencia empírica que nos da el estudio histórico de las multinacionales latinoamericanas. El paradigma ecléctico de John Dunning, que él empieza a elaborar en los años 60, 70, sobre todo a principios de los años 70, y que después él va agregando. De hecho, esta fotografía que tienen es de la última edición de su libro, que es una edición muy reciente, del año 2008. Él va creando lo que denomina el paradigma ecléctico, que él aclara que no es una teoría, sino que es un paradigma que tiene que ayudar a estudiar el fenómeno de la multinacionalización de empresas. Y para elaborar ese paradigma ecléctico toma también muchos elementos de sus antecesores. E inclusive la tesis de Dunning, que él la hizo a fines de los años 50, sirvió a Heimer para su obra, digamos, pionera sobre las empresas multinacionales. Entonces, lo que se pregunta Dunning fundamentalmente es con qué ventajas cuentan las empresas a la hora de internacionalizarse, si por qué están en condiciones de realizar inversiones en otros países y de obtener beneficios con esas inversiones. Entonces, lo que él identifica son, por una parte, las ventajas de propiedad, ownership, que son justamente lo que la empresa sabe hacer mejor y que puede hacer mejor que otras y que le da una competitividad superior. Por otro lado, las ventajas de localización, es decir, qué beneficios puede tener una empresa en, por ejemplo, instalar una planta de producción en otro país. Pueden ser beneficios impositivos, pueden ser costos de mano de obra, puede ser saltar barreras arancelarias o muchos otros. Y por último, las ventajas de internalización, o sea, ¿por qué una empresa no vende a través de terceros? O sobre todo, ¿por qué no da licencias a empresarios del país en el que podría llegar a establecerse y en cambio decide establecer una filial? Y entonces ahí justamente Dunning analiza toda una serie de razones por las cuales las empresas prefieren conservar, por ejemplo, los secretos tecnológicos o tener un mayor control sobre la producción, que las llevan entonces a establecer estas filiales en el exterior. Esto, el paradigma de Dunning es muy importante porque, a pesar de no ser el más sofisticado teóricamente, es tan funcional que ha sido muy utilizado, por ejemplo, para el estudio de las multinacionales en América Latina. Un libro que se publicó en Argentina a principios de los años 90, en la segunda mitad de la década del 90, que estuvo coordinado por economistas de la Comisión Económica para América Latina de la CEPAL, usó, por ejemplo, el paradigma ecléctico como marco teórico. Después, Dunning analiza también otras cuestiones en las cuales yo no voy a entrar en este momento en detalle. Y muy interesante, él usa como referente las experiencias de las empresas multinacionales de Estados Unidos y Europa, que eran las que estaban dominando el mercado internacional en el momento en que él empieza a elaborar su paradigma. Y lo que yo quiero remarcar de la propuesta de Dunning del paradigma ecléctico es la definición que da él de ventajas de propiedad.
porque es algo que se vincula mucho con los debates sobre las capacidades o no de las empresas de países emergentes para internacionalizarse. Entonces, lo que dice Dunning fundamentalmente es que la capacidad de una empresa para poder invertir en otro país depende fundamentalmente de poseer o estar en condiciones de adquirir ciertos activos que no son, a los que no pueden, no me sale la palabra, ¿me ayudas a verla? Que no son accesibles o no accesibles en términos tan favorables para empresas de otros países. Entonces, este es un concepto que me interesa mucho remarcar. Y después, otra de las escuelas más importantes sobre empresas multinacionales es lo que se llama la Escuela de Uppsala, sueca, nacida justamente en la Universidad de Uppsala. Los principales representantes son Johansson y Valne, pero también hay otros. Ellos también elaboran su teoría en la década de 1970. No les interesa tanto entender por qué se internacionalizan las empresas, que es lo que mira Dunning en particular, sino que les interesa fundamentalmente ver cómo lo hacen, o sea, cómo es el proceso de internacionalización. Y entonces lo que ellos van identificando sobre todo es lo que llaman los pequeños pasos, los small steps, haciendo mucho hincapié en que el proceso de internacionalización es un proceso gradual, donde las empresas empiezan a conectarse con un mercado externo, primero exportando a través de un agente, después creando una filial comercial, por último creando una filial de producción. Y además señala mucho que todo este proceso es también un proceso de aprendizaje, en el que con todos estos pasos van adquiriendo conocimiento para avanzar en el proceso de internacionalización, primero en un país determinado, después pueden transmitir esa misma experiencia a la internacionalización hacia otros países. Ven muchas otras cosas, yo solamente señalé lo esencial, el núcleo de la teoría de ellos, y toman como referente fundamentalmente a las multinacionales suecas. Después, tanto Dunning y Johansson y Vale van a revisar sus propuestas originales. A medida que avanza la globalización, se dan cuenta que muchas de las características que tiene el proceso de internacionalización en tiempos más recientes son diferentes a lo que había sido los años 70, y justamente, bueno, van a plantear una serie de temas en los cuales yo no me voy a detener. Ahora, ¿cuál es el punto de partida, digamos, de mi investigación? El punto de partida de mi investigación es fundamentalmente el de las nuevas teorías sobre la empresa multinacional. Es decir, aquellos que plantean que la multinacionalización de empresas de países emergentes no solamente indica que empresas que no se podían pensar hace 10 o 20 años como multinacionales ahora lo son, o países que se veían como países poco desarrollados son países de origen de empresas multinacionales, sino que también lo hacen en otras condiciones. No es lo mismo la economía en los años 60, donde todavía estaba en vigencia el sistema de Bretton Woods, que, por ejemplo, la segunda economía global. Y acá, digamos, lo que se plantea es, tanto en relación a las características de las empresas como a las características del entorno, si hace falta construir una nueva teoría sobre multinacionales que explique el comportamiento de estas multinacionales de países emergentes, o si la teoría recibida todavía es válida y solo necesita algunos retoques como para aplicarla a estos nuevos actores. Y acá tenemos, y esto sí es uno de los temas que quería marcar con mucho énfasis, hay un autor australiano, John Matthews, que ha publicado varias obras importantes desde comienzos de la década del 2000, o sea, desde el año 2002 en adelante, y es el que tiene una propuesta más radicalizada. Entonces él dice, bueno, el paradigma OLI ya no sirve para explicar la internacionalización de empresas de países emergentes, y tampoco sirve la teoría de las etapas de Uppsala. Y él construye un paradigma alternativo, el paradigma LLL, ahora después lo vemos más en otra diapositiva, y además identifica lo que se llama una nueva especie
de empresa multinacional y la llama Dragon Multinational o Challenger Multinational, empresas provenientes de la periferia, muchas veces pequeñas y medianas empresas. Habla de una nueva zoología de la economía internacional y tiene como una visión muy positiva, además de la globalización, diciendo que hoy no hace falta ser un gigante para poder internacionalizarse. Y él toma sobre todo empresas de Asia-Pacífico, pero incluye también a Cemex por ser de un país con costa en el Pacífico. ¿Cuáles son las características que según Matthews tienen estas empresas, las Challenger Multinationals? Por una parte, una internacionalización acelerada, o sea, prácticamente desde el momento en que se crean a el momento en que empiezan a internacionalizarse, pasa muy poco tiempo, con lo cual esta idea de Uppsala, de un proceso gradual, la rechaza. Por otro lado, considera que tienen capacidad de innovación estratégica y organizacional, que están insertas en la economía global a través de complejas redes de relaciones interfirmas, hace mucho hincapié en las redes, las cadenas globales, etcétera, y sobre todo lo que plantea es que estas empresas no es que se internacionalicen porque tienen ventajas de propiedad bien visibles, sino que justamente se internacionalizan para acceder a recursos de los cuales carecen. Entonces él da vuelta al esquema de Dunning, mientras que para Dunning poseer ventajas de propiedad era una condición necesaria para internacionalizarse, él dice no, justamente la internacionalización permite acceder a ventajas de propiedad. Y crea este paradigma LLL, donde cada L significa, por una parte, el linkage, o sea, la relación con otras empresas que permite a la adquisición de recursos, el leveraging, cómo los vínculos con otras empresas ofrecen recursos que son apropiados por los latecomers, o sea, por estas empresas de los países emergentes, y por último el learning, cómo todo este proceso de linkage va a generar aprendizaje y aumentar la competitividad y la eficiencia. Esta sería la visión más radicalizada con respecto, y de hecho hay una polémica muy grande entre Dunning, Matthews, Narula, un discípulo de Dunning. Dunning es más abierto, dice que son paradigmas complementarios. Narula detesta todo lo que plantea Matthews, pero ahora vamos a ver por qué nos interesa esto para las multilatinas. Pero después también hay otra propuesta teórica menos elaborada que la de Matthews, pero muy interesante, que es la de Guillén y García Canal, que hace más hincapié en los recursos con que cuentan las empresas. Entonces lo que ellos dicen no es que las empresas multinacionales de países emergentes no tengan ventajas de propiedad, tienen ciertas ventajas de propiedad específicas, muchas veces características de las economías en las cuales han nacido y se han desarrollado. Por ejemplo, la experiencia en contextos de alta incertidumbre y volatilidad, la flexibilidad para hacer cambio a todos estos, para hacer frente a todos estos cambios, las marcas étnicas, la ejecución de proyectos con tecnología ajena, toda esta capacidad de asociarse con empresas extranjeras, pero también la capacidad de adaptar tecnología a condiciones de subdesarrollo, donde de pronto la mano de obra es barata y el capital es muy caro. Y por último también la habilidad para vincularse con el poder político, cosa que en los países emergentes es una condición para la supervivencia de las empresas, y es la que llaman political capabilities. Y lo que ellos plantean es que las empresas multinacionales en los países emergentes se internacionalizan tanto para aprovechar ventajas como para adquirirlas. Una posición mucho más equilibrada, digamos, que la de Matthews, ¿no? Y sus referentes son países emergentes y de desarrollo medio, e incluyen también a España, porque son españoles los dos. Voy a pasar esto y pensamos ahora entonces, ¿cuál puede ser el aporte de la historia? ¿Vale la pena estudiar a las multinacionales, y en este caso las multinacionales latinoamericanas, desde una perspectiva histórica? ¿Nos puede decir algo acerca de la validez o no de la teoría? Entonces acá yo tomo una frase que la uso mucho para las clases, las exposiciones, los trabajos, de Jeffrey Jones y Tarun Khanna, dos profesores de la Escuela de Negocios de Harvard, que dicen cómo la perspectiva de largo plazo, que puede identificar los cambios a lo largo del tiempo, complementa los estudios cross-sectional contemporáneos, característicos de los otros científicos sociales.
Esto lo vamos a pasar. Entonces yo me voy a basar en experiencias de multilatinas. Esta es toda una investigación que está en proceso, así que yo estudié en profundidad hasta ahora los casos de Argentina, por razones obvias, y también de Brasil. Me quedan pendientes México y Chile, pero vamos a hablar del caso mexicano. Y acá también, debajo de todo esto hay una gran pregunta, que es: ¿pueden competir las empresas latinoamericanas? Esta es la tapa de un libro que se publicó en 2007 en Oxford University Press, como si fuera casi milagroso que empresas provenientes de países latinoamericanos puedan competir en la economía global. Y esto es muy importante para todos los estudiantes de administración, de economía, porque quiere decir que hay un desafío, hay posibilidades, se ha demostrado capacidad y se puede seguir en este sendero. Estas son las multinacionales latinoamericanas entre las 100 mayores empresas multinacionales de países emergentes. El otro cuadro era entre las 100 de países emergentes, entre las 100 mayores a secas. Y acá lo que tenemos es una serie de empresas latinoamericanas que son fundamentalmente mexicanas y brasileñas. Una sola Argentina. Argentina tiene una posición muy fuerte ya en la década de 1970 como país exportador de inversión extranjera directa, y después a raíz de numerosas crisis ha ido retrocediendo. Acá tienen ustedes esta lista. Y yo lo que hice fue tomar el ranking de la revista América Economía, que es una revista de negocios mexicana, pero que se utiliza muchísimo en el mundo académico porque tiene mucha información y mucha información estadística. Tomé las 50 mayores. Esta en realidad no son las mayores en términos de... Tomé las 50 primeras, que no son las 50 mayores en términos de activos, sino las 50 más internacionalizadas. Y ahí, identifiqué que son las que están en rojo, las empresas brasileñas y las empresas argentinas. Son 12 brasileñas y 5 argentinas, y la idea es seguir después con las mexicanas y las chilenas. No creo que pueda haber las de todos los países, tal vez con un poco de suerte las colombianas. Esto en realidad es más un punto de partida para una investigación en equipo en los distintos países, ¿no? Esto es lo mismo visto en un gráfico de torta, donde se ve, muy bien, por una parte, el predominio de Brasil. Chile también tiene muchas empresas multinacionales y es el país que más multinacionales tiene en relación al tamaño de su economía, pero son más chicas, por eso no figuran en el ranking, ninguna chilena en el ranking de las emergentes entre las 100 mayores. Después viene México, Argentina, Colombia y ya con una participación menor, Perú y Guatemala, que ya es una empresa, sobre todo, pollo campero. ¿Cuáles son las principales características de las multilatinas? Como les decía, con respecto a su origen, ya no lo voy a repetir. Otra cosa muy importante es que mayoritariamente pertenecen a grupos económicos. De esas 50, por lo menos el 80% no son empresas, individuales, sino que son empresas que pertenecen a grupos económicos. En su mayoría también son empresas familiares, esto está después retomado en las conclusiones. Operan mayoritariamente en algunos sectores de actividad, en actividades extractivas, industrias maduras, ingeniería y construcción y retailing. Prácticamente no hay empresas latinoamericanas multinacionales que operen en la frontera tecnológica, y la mayor parte de ellas son jugadores regionales. Hay muy pocos, se llaman global players, como Cemex, por supuesto, en México, Protequinte en Argentina, Vale y Embraer en el Brasil. Esto lo vamos a pasar. Las multinacionales brasileñas en realidad tuvieron un desarrollo más tardío. Todavía hasta principios de la década del 90 la internacionalización de empresas brasileñas no era tan importante en términos generales. Después vamos a ver los casos particulares. Y hubo un gran boom desde el 2000. En todos los casos de América Latina, las reformas pro mercado que arrancaron a fines de la década del 80, salvo Chile que arrancó mucho antes,
crearon, por una parte, oportunidades y por otra parte, muchos desafíos para las grandes empresas locales. Las oportunidades tuvieron que ver, por ejemplo, con los procesos de privatizaciones, con el acceso al financiamiento internacional y otros. Pero los desafíos implicaron que al abrirse los mercados también llegaron a sus respectivas economías grandes empresas multinacionales que hasta entonces no operaban en esos países, significando una competencia mucho mayor que la que existía en la época de industrialización dirigida por el Estado. En el caso de Brasil, y esto es muy importante y muy interesante, es que el Estado tuvo un rol muy activo en la promoción de internacionalización de empresas brasileñas, sobre todo a partir de los 2000, porque el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES, creó líneas especiales de crédito para que las empresas brasileñas tuvieran la posibilidad de adquirir empresas extranjeras en otros países, ¿no? Y el ranking de la Fundación Dom Cabral identificó en 2012 47 empresas multinacionales. Con respecto a las argentinas, la Argentina fue pionera, incluso hubo a fines del siglo XIX una primera oleada de empresas argentinas que invirtieron en Brasil, en Uruguay. Después hubo una segunda oleada en los años 60-70, una tercera en los años 90, pero desde los 90 un retroceso que tuvo que ver sobre todo con las crisis que asolaron a Argentina, fundamentalmente la crisis de 2001-2002 y también las ventas de empresas a capitales extranjeros. Y la internacionalización fue para muchas empresas argentinas una estrategia tanto para competir en el mercado argentino como para continuar con su expansión. Entonces, yo estudié en profundidad esos 17 casos de empresas, reconstruí todos los casos en base fundamentalmente a fuentes secundarias. En algunos casos de empresas argentinas yo sí había hecho la investigación y entonces ahora me voy a centrar en qué es lo que nos dice esa experiencia histórica este análisis histórico de las multinacionales latinoamericanas en relación a las propuestas de la teoría. Una cosa que se comprueba analizando los estudios de casos, estos 17 estudios de casos, estas 17 trayectorias, es que las empresas analizadas contaban en su casi totalidad con ventajas de propiedad antes de su internacionalización. ¿Cómo habían construido esas ventajas de propiedad? Por una parte, a través de la investigación y el desarrollo, con innovación tecnológica en productos o procesos. Por ejemplo, Vale, Petrobras y Embraer, que nacieron como empresas estatales brasileñas, ahora la única que sigue siendo de mayoría estatal es Petrobras. Desde el principio, ya desde los años 60, crearon sus departamentos de investigación y desarrollo vinculadas a universidades brasileñas y entonces aprovecharon mucho todas las sinergias que se podían producir entre el Sistema Nacional de Innovación de Brasil y la trayectoria, digamos, y las estrategias de estas empresas. WEG es otra empresa brasileña fabricante de motores que también invirtió en investigación y desarrollo. Tenaris, Ternium, INSA y Vagó, 3 empresas argentinas, las 3 crearon antes o después, en los años 60, 70 u 80, sus propios laboratorios de investigación y desarrollo. O sea que esto nos está marcando que había ventajas de propiedad construidas a partir de la investigación y desarrollo. Uno de los casos más apasionantes es el caso de Petrobras, que se fue especializando en la exploración en aguas profundas y muy profundas y que tiene registradas más de 800 patentes. Por otro lado, muchas empresas construyeron esas ventajas de propiedad antes de internacionalizarse a través de vínculos y asociaciones con empresas extranjeras y en algunos casos con empresas nacionales. Y todo esto implicó procesos de aprendizaje que les permitieron ir avanzando en la construcción de capacidades tecnológicas. Gerdau, una siderúrgica, hizo alianzas con Thyssen y con siderúrgicas japonesas. Odebrecht, una constructora, con Petrobras. Vale
minera, fundamentalmente con sus clientes japoneses. Petrobras con empresas petroleras norteamericanas. Embraer desde el principio funcionó en red con empresas norteamericanas y europeas para la construcción de aviones. WEG tuvo mucho contacto con empresas alemanas. Fibria, una fábrica de celulosa, empresa fabricante de celulosa y papel, con empresas finlandesas, Sociedad Catenalis con italianas, IMSA con rusas, norteamericanas, en fin, les doy los ejemplos para que vean cómo esto implicó procesos de aprendizaje y entonces la incorporación o la creación de ventajas de propiedad por parte de estas empresas. Por otro lado, sin hacer investigación y desarrollo y sin hacer grandes alianzas con empresas tecnológicamente superiores, también hubo empresas brasileñas y argentinas que aumentaron su competitividad a través de la innovación en productos y procesos y el desarrollo de sistemas de distribución, alcanzados sobre todo a niveles de excelencia operativa, sin ser grandes campeones de la tecnología, sí grandes campeones de la excelencia operativa. Y esto se dio fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de las industrias de alimentos. Un segundo elemento clave, digamos, que surge del estudio de estas empresas es algo que ya mencioné, la pertenencia a grupos económicos, y también aún en los casos de Petrobras y Vale lo que se ve es un proceso de diversificación en sus inversiones. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a un grupo? Por una parte, la pertenencia al grupo, o lo que se llama el Group Effect, da acceso a recursos tangibles e intangibles. O sea, cada empresa del grupo tiene acceso a los recursos del conjunto. Genera sinergias en las empresas, muchas veces hay procesos de integración, acceso a recursos humanos compartidos, sobre todo en la alta dirección, poder de mercado y político. O sea, los grupos son grandes y poderosos y tienen, digamos, una presencia muy fuerte también en el mundo político latinoamericano. Y en muchos casos también estos grupos tenían sus propios bancos que les, por supuesto, garantizaban el acceso a la financiación. Acá se ve, bueno, la proporción de los grupos que son los azules frente a los no grupos de acuerdo al ranking de América Economía de 2012. Un tercer elemento, fuerte pertenencia a empresas familiares. O sea, esto también es un dato que tiene que ver con la fortaleza de la empresa familiar en América Latina y nos muestra cómo el proceso de internacionalización puede ser desarrollado en forma eficiente por empresas de propiedad y control familiar. Otro tema clave para analizar las multinacionales latinoamericanas y que no aparece, digamos, en la otra teoría, es la relevancia del rol del Estado. O sea, cómo, por una parte, las políticas industrialistas de la época de la industrialización dirigida por el Estado, desde la década del 20 hasta los años 70 incluidos, sostuvieron el crecimiento de empresas públicas y privadas que se internacionalizaron a partir de la década de 1980. Por otro lado, también muy importante, y sobre esto hay una tesis de un colega argentino, Diego Finkelstein, el rol del Estado en las últimas décadas ha sido muy distinto. Mejor dicho, entre Argentina y Brasil hay muchas diferencias históricas, no solamente en las últimas décadas. Y nos muestra como, por una parte, en Brasil, grandes empresas estatales se han internacionalizado, cosa que casi no existió en la Argentina, salvo YPF, pero en forma tardía. Y por otro lado, como el auxilio del BNDES y las políticas de construcción de campeones nacionales por parte del gobierno brasileño favorecieron la internacionalización de empresas de ese origen. Las políticas de capability sin duda existieron. Primero, son más difíciles de percibir, no es lo que cuentan las empresas, digamos, me acerqué al gobierno, pagué unas, ¿cómo se llama? Unas mordidas, le dicen acá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no parece ser de todas maneras la clave de la internacionalización. Sí, después hay todo otro tema a desarrollar, que es el tema de las capacidades empresariales de los fundadores, y también el rol de la familia y de las redes familiares. O sea, Mario Ceruti, para el caso del norte de México, explica cómo muchas empresas han sobrevivido y han podido internacionalizarse y continuar con su internacionalización gracias a un tejido empresarial que la sostiene. Conclusiones. Desde
la perspectiva de esta investigación, que por supuesto son conclusiones provisorias, el conocimiento siempre está en construcción, parece más adecuado el paradigma OLI, el paradigma de Dunning, que el paradigma LLL, para explicar la internacionalización de empresas latinoamericanas. Por otro lado, es cierto, como plantean Guillén y García Canal, que las multinacionales tienen ventajas de propiedad específicas y que incluso, por ejemplo, se destacan más en la innovación incremental, o sea, los pequeños pasos de innovación, la innovación organizacional, los modelos de negocios, las capacidades de management. Esto es muy importante porque en nuestros países no hay tantos recursos por ahora para invertir en la investigación de base. Pero si las empresas también pueden generar mucha competitividad a través de la organización, el management, los modelos de negocios, esto nos da, digamos, muchísimas oportunidades. Y por otro lado, bueno, destacar estos temas que planteé como el rol del Estado, el efecto grupo o la empresa familiar. Por otro lado, no existen, en todas estas multilatinas que son las más grandes, no hay prácticamente ninguna que haya nacido como empresa multinacional, que haya tenido una internacionalización tan rápida como plantea Matthews. Más bien han tenido procesos de internacionalización gradual, como planteaba la escuela de Uppsala. Por otro lado, y para terminar, dos cosas. Por supuesto, si bien estas empresas contaban con ventajas antes de internacionalizarse, las incrementaron muchísimo con la inversión extranjera directa, sobre todo a través de adquisiciones y fusiones, que son la práctica habitual en los procesos de inversión extranjera directa en estos tiempos. Por otro lado, también hay un fenómeno que está emergiendo y que de alguna manera hace ruido cuando uno empieza a analizar todos estos temas, y es que ha habido empresas multilatinas más nuevas, fundadas desde fines de los 80, principios de los 90, que sí han tenido procesos de internacionalización más veloces, sí han ido adquiriendo capacidades a partir de la internacionalización. En última instancia, queda ahora como un trabajo importante identificar generaciones de multilatinas. Digamos, yo hablé de lo que podríamos llamar las multilatinas clásicas, las mayores multilatinas. ¿Qué pasa con estas nuevas? ¿Qué teoría nos sirve más para explicarla? Es un punto todavía pendiente. Y nada más. No sé si me pasé con el tiempo. Bueno, agradecemos la conferencia de la doctora María Inés Barbero, y a continuación tendremos los comentarios al respecto de la misma por parte de la doctora Araceli Almaraz, coordinadora del doctorado en estudios regionales. En ciencias sociales con especialidad. No, es que me van a reclamar aquí los alumnos. Es decir, yo me metí a otro doctorado. Agradecerte, María Inés, esta muy sucinta, puntual conferencia que nos has ofrecido. Y yo más que nada quisiera resaltar dos cosas que tienen que ver con cómo generas tu planteamiento, y otra, algo que me pediste en particular, que es recuperar de alguna manera el caso de México para, pues obviamente, abrir el debate. Yo en primer lugar quisiera resaltar esta importancia de centrarse en las multinacionales y en específico en las multilatinas es un aspecto que nos concierne a todos. En algún momento, cuando yo estudiaba la maestría aquí en el colegio, recuerdo un profesor que nos preguntó, saquen una pluma, una mochila, cualquier objeto que ustedes quieran poner enfrente y piensen en dónde están hechas cada una de sus partes y empiecen a pensar quiénes las hacen. Y yo creo que este ejercicio nos llevaría a encontrar multilatinas, y si vamos avanzando nos llevaría a tratar de entender políticas de desarrollo, quizá en la frontera más pensado como regiones receptoras, y ahorita retomo esto en particular
de nuestra región y en la participación de maquiladoras, porque tiene que ver un poco con la línea que el colegio ha desarrollado en este sentido. Tiene que ver con políticas económicas, y ya lo decía la doctora María Inés Barbero, la importancia que va a tener el Estado para las multilatinas y las no multilatinas. Yo diría, en el caso mexicano, la presencia del Estado tan fuerte para, primero, impulsar el desarrollo de empresas paraestatales y posteriormente incentivar la privatización, pero también en el caso de la frontera norte, que es el lugar en el que estamos nosotros viviendo, pues tiene que ver con una política muy específica, que es incentivar un proceso de industrialización a partir de la llegada de empresas maquiladoras en el marco de un proceso de subcontratación. Y ahí se abre también una línea de debate, porque una de las discusiones que podríamos abrir aquí es qué pasa con los países receptores de multinacionales o de multilatinas, es ver desde otro punto la importancia que van teniendo estas empresas. Pero también, y volviendo al recuento que estoy desarrollando, nos lleva también a políticas de población, nos lleva también a políticas que incentivaron el desarrollo de ciertos instrumentos para frenar la llegada masiva de trabajadores después de que se suspende o termina el programa Bracero. Y esto está ligado también a una política migratoria como la que no hemos tenido entre México y Estados Unidos. Pero también nos lleva a políticas educativas y nos lleva de manera muy específica a identificar que la llegada de maquiladoras a partir de la subcontratación internacional, más que nada lo que incentivó durante los años 80, 90 y 2000, y no me dejarán mentir los que son tijuanenses o fronterizos, la instalación de centros técnicos de capacitación como los COSITS, como los CECITS, y como todos estos centros para capacitación de personal que están asociados a la participación creciente de empresas maquiladoras. Y en mucho menos presencia políticas de carácter organizacional o políticas en las que la relación entre la empresa y la universidad se hace mucho más presente. Esto prácticamente no lo tenemos acá en la parte noroeste fronteriza del caso mexicano. ¿Y qué pasa con los estudios que venimos realizando a lo largo de estas 3 décadas y años, como es el caso del Colegio de la Frontera Norte? Pues aquí la escuela, y yo podría llamarle así, la escuela en relación al estudio de la empresa o la multinacional, pues es la escuela de Jorge Carrillo, que básicamente tiene 2 vertientes. Es la escuela del upgrading, el estudiar el upgrading de las empresas que llegaron a instalarse y que tienen un mayor número de años. Y díganme ustedes quién no ha oído hablar de estas maquiladoras de primera, segunda, tercera o cuarta generación que él ha trabajado. Más es en este sentido donde el colegio ha, de alguna manera, intentado llevar a cabo discusiones que tienen que ver con la recepción de empresas que se están internacionalizando. Y una segunda línea que tiene que ver con los aspectos laborales, que en sus inicios los estudios sobre maquiladoras tenían más que nada que ver con la calificación del personal ocupado, con la composición de la mano de obra, porque al inicio eran básicamente mujeres las que componían esta mano de obra asociada a la industria, más que hombres. Actualmente esta proporción se ha invertido, ya no son las mujeres las que se ocupan más en centros maquiladores, sino básicamente la proporción está en 70-30, hombres, mujeres. En ese sentido, creo que el caso de la Frontera Norte se atiende más a un modelo de subcontratación internacional, donde lejos de pensar que de aquí surgen empresas que se internacionalizan, nosotros somos parte de un contexto donde la internacionalización y las empresas multinacionales están teniendo efectos sobre las economías de la frontera. Quizá en esa vía podríamos generar algunos puntos de debate para poder dialogar con la doctora Barbero.
Esa es la primera parte de mis comentarios. La segunda tiene que ver con los aportes que me parecen muy importantes que ella hace y que cómo va llevando el desarrollo de las diferentes teorías. Creo que esto metodológicamente hablando, ahorita que se está trabajando en la elaboración de un protocolo de investigación, creo que es también bueno que ustedes lo tengan en cuenta de cómo se va generando todo un recorrido de recuperación de teorías, de debates, para ir identificando ciertos puntos de quiebre, paradigmas, y cómo uno se va apropiando, y finalmente la doctora María Inés Barbero termina diciendo, bueno, creo que en el contexto internacional y particularmente en las multilatinas que he estudiado, creo que la vía va más hacia lo ecléctico. Y aquí hago ya mi intervención sobre las multinacionales en México, y particularmente algo que estuve trabajando a partir de las 500 empresas más importantes por expansión, donde solamente de las 500, solamente 288 son mexicanas y que generan un total de 28,000 empleos. Creo que se cumplen varios de los aspectos que señaló la doctora Barbero en términos de las redes, en términos de las ventajas de propiedad, si están son ventajas específicas o si son procesos de aprendizaje, si son empresas familiares o no. Y creo que el contexto de México es variado, tenemos de todas. Tenemos dentro de estas 288, 79 negocios de los que están en el ranking top, todas con una red familiar. Estamos hablando de grupos, prácticamente son muy pocas las empresas que son solitas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas solas, pero que la composición de sus consejos de administración son familiares. El resto va desde 2 empresas hasta 13, donde el mayor grupo concentrador de empresas donde radican multinacionales, pues es el de Slim, seguido por los grupos de Monterrey, pero también hay un grupo que, si nosotros pensamos en el nombre como Grupo Cuo Químico, no nos dice nada, pero si pensamos en Resistol, si pensamos en Nerdes, nos empieza a decir algo. Y si a ese grupo le ponemos el primer apellido, que es Senderos, quizá no nos diga nada, pero si le ponemos el segundo apellido, que es Bayeres, entonces nos va a decir mucho. Nos va a decir mucho porque nos va a hablar del Grupo Val, de Industrias Peñoles, de Nacional Provincial, de Fresnillo, del Grupo Palacio de Hierro, que les va a sonar todavía muchísimo más, a Afore Profuturo, de GNP, Profuturo GNP Pensiones, y obviamente que les va a empezar a sonar. Entonces estamos hablando de redes familiares y de grupos de redes de familias que llevan a cabo actividad empresarial, donde de todos estos grupos que conforman son 33 grupos familiares que integran a 79 negocios, todos tienen al menos una multinacional. Entonces estamos hablando de una gran red. Y sí hay diferencia, por ejemplo, en el caso de las empresas de Slim, donde el origen obviamente ni es de los libaneses, que es de donde viene la familia de Slim, sino viene de una empresa paraestatal que va a ser Teléfonos de México, pero viene además de una empresa privada que era Ericsson, que además era de capital sueco. Entonces, en la medida que vamos encontrando en la historia de la empresa una expansión, vemos que hasta llegar a América Móvil, que la doctora presentó en sus filminas, bueno, hay una historia de varios momentos importantes en el desarrollo de esta multinacional, que tiene sus antecedentes en capital privado primero, paraestatal en segundo momento, y en un tercero otra vez privatizado, hasta llegar a este gran grupo que encabeza Slim, y que yo podría mencionar que es de una alta diversificación, porque no solamente se dedica a lo que es telefonía, sino también, bueno, recientemente ha vendido el grupo Sambors, pero entró a esa parte. En su momento compró una fábrica de dulces muy importante también en México, minería Frisco, ¿no? O sea, también está en minería, también provee a CFE de cableado, y ha ido comprando distintas empresas. Entonces aquí sí podríamos decir que el conocimiento no lo ha generado de inicio, lo ha ido adquiriendo,
Pero hay otros grupos, como los grupos de Monterrey, que ellos han creado sus propios centros de investigación, su propio Instituto Tecnológico de Monterrey, a partir del cual ellos han generado sus propias líneas de investigación e innovación. Y caso particular todavía más Cemex, que tiene su centro de investigación para el desarrollo de avances en lo que es cemento. Entonces, sí vemos una gran variación, vemos procesos de aprendizaje en un largo trayecto, pero yo creo que lo que más se mantiene en el caso de las mexicanas es esto que ya tocaba la doctora María Inés Barbero, es la importancia de la red familiar, la consolidación de grupos económicos de gran calado, donde al menos una de las empresas de cada grupo está internacionalizada y donde se han utilizado varias vías para poder ir llevando a cabo este proceso de upgrading. Termino con la importancia del Estado. Para estas empresas, los tiempos de crisis parecieran no ser tan de crisis. Los tiempos de crisis, si uno va siguiendo el grupo, pareciera que son una ventaja. Y esto seguramente que tiene que ver también con estas redes que se extienden hacia el ámbito político y de flujo de información, donde se anticipan ciertos momentos que a ellos les van a convenir para tomar decisiones. Entonces aquí la acción estratégica tiene también que ver con redes de relaciones en otros ámbitos, porque no es casual, los grupos más importantes de México que están internacionalizados y que son estos de ascendencia familiar, donde la presencia familiar es un componente fundamental, en tiempos de crisis realmente no tienen declive, sino al contrario, encontramos empresas, en todos al menos una empresa en tiempos de crisis que se ha sumado al grupo. Entonces, bueno, pues yo aquí les dejo con estas ideas, espero que podamos tener un diálogo y pues sobre todo quienes están ahorita armando sus proyectos o que de alguna manera relacionen lo que es la presencia de empresas tanto multinacionales, incluso se me escapaba ahí la parte del desarrollo urbano que varios de ustedes están tocando. Bueno, no es menor que ciudades como la nuestra tenga unos contrastes tan fuertes en términos de desarrollo urbano, mientras que vemos parques industriales de lo más modernos. Por otro lado, vemos zonas urbanas con carencias muy importantes en términos de su infraestructura física. Entonces yo lo dejaría ahí y pues tiene la palabra el moderador. Bueno, ahora pasamos a una fase de preguntas, comentarios por parte del público. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, las teorías que nos presentó explican, a mi entender, cómo es que una empresa se hace multinacional, cómo es que avanza en su origen del capital, o sea, cómo sí, se hace multinacional. Pero lo que quiero saber es, a partir de estos casos de éxito que usted presentó de las multinacionales latinoamericanas, ¿cuántas más están como aprovechando esa experiencia y están como en la frontera de volverse unas empresas multinacionales? Porque habla de uno de los paradigmas de que no es solamente que para aquellas empresas grandes, sino para pequeñas empresas y medianas. Entonces, ¿qué tanto falta para que más empresas se vayan sumando a eso? Y la otra pregunta es, cuando hablamos de historia, hablamos de la participación de agentes que toman decisiones y a partir de eso determinan las estructuras y las tendencias de esas estructuras. Y entonces en la presentación no perdí dónde estaba la historia, dónde están los agentes que explican cómo es que una empresa se vuelve una empresa multinacional. Las teorías que nos presentó son explicaciones que son muy abstractas y que están independientes de los agentes. O sea, todo eso que nos presentó de las ventajas de propiedad y todos los demás, de la otra paradigma que hablaba de los learning y no sé qué más ventajas, son independientes de los agentes. O sea, la historia realmente ahí no está presente.
Donde se encuentra la historia es, por ejemplo, en los casos de las empresas multinacionales de México, donde sí lo que determina que una empresa se vuelva exitosa y grande depende del tipo de persona que dirige esa empresa. Y lo que yo encuentro en algunas de las empresas es que son de empresarios que son de ascendencia extranjera, no tienen esa cultura tan arraigada mexicana. Entonces quisiera que me explicara un poco más cómo es que los agentes, ya en concreto, personas, actores, pueden participar para explicar cómo es que las empresas van evolucionando y volviéndose multinacionales. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por la conferencia, doctora. Actualmente en México existe un debate sobre los impactos que tienen las multinacionales, ¿no? Por un lado están los que afirman que existen impactos no solamente en el empleo, sino también incluso a nivel de transferencia de conocimientos, de ramas tecnológicas, creación de empresas, etcétera. Pero también existe otro bloque de estudios donde no es tan claro ese impacto en la región, ¿no? A nivel de impactos regionales, a nivel de impactos locales. Aquí que quisiera saber su visión sobre las empresas con culturas organizacionales muy distintas a las que estamos acostumbrados aquí en la frontera, de origen asiático, norteamericano. ¿Cuál sería la visión de una empresa multinacional en estos términos de impactar en los destinos de inversión en términos de no solamente de creación de empleo ni en aspectos de mercados internos, sino más bien en la parte de transferencia de ese conocimiento que se gesta de manera original en la empresa de origen, y de qué manera también impactan, y usted lo mencionó, en cuanto al Sistema Nacional de Innovación, no solamente en el país de origen, sino en el país de destino de la inversión. Eso por un lado, y por otro lado, habría otras teorías que explicaran más hacia la parte del encadenamiento productivo, que tal vez pudieran ser mencionadas en un contexto más global. ¿Respondo ya? Sí, bueno, respondemos a estas preguntas y luego así van pensando alguna más. Bien, entonces voy a responder primero a la primera persona que intervino. A ver, yo me enfoqué en una problemática, y es la relación entre teoría e historia para explicar la internacionalización de empresas latinoamericanas. En eso estaba basada mi exposición. Entiendo tu inquietud de por qué no están los agentes, o sea, no, en realidad podríamos hablar, simplemente lo mencioné en uno de los puntos al final en las conclusiones, que sin duda las personas que toman decisiones tienen un rol clave a la hora de multinacionalizar las empresas. A mí me interesaba en particular ver el problema de construcción de capacidades por parte de las empresas, mirándolas no solamente en términos de personas, sino también de las empresas como organizaciones. Y eso también es historia, o sea, la historia no son solamente las personas, la historia son también las organizaciones. Pero yendo a tu pregunta, nosotros podríamos ver uno por uno todos estos casos. Por ejemplo, tomamos las tres grandes brasileñas, que son empresas que nacieron como empresas estatales, Petrobras, Vale y Embraer. Ahí lo que hay por una parte es una voluntad del gobierno brasileño de contar con una empresa petrolera, siendo que en esa etapa Brasil no era un país petrolero, de contar con una empresa fabricante de aviones, lo cual parecía una locura pensando en las realidades de los países latinoamericanos. En el caso de Vale se crea como empresa minera fundamentalmente para abastecer a los aliados de minerales durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Petrobras se crea durante la presidencia de Vargas. Además con un proyecto nacionalista de que Brasil tenga su empresa petrolera. Así que ahí tenés un primer momento de voluntad fuerte de los actores, fundamentalmente actores del sector público. Embraer es más tardía, ya es de la época del gobierno militar brasileño, de la dictadura que se inicia en los años 60, pero que tiene unos rasgos muy desarrollistas.
Pues lo que tenés en esas empresas en Brasil son managers públicos muy capacitados, que esa es una característica de Brasil que no se replica para nada en el caso argentino, donde sí tenés, digamos, algunos managers públicos muy destacados, pero en general un sector público mucho menos eficiente. Y de hecho, la Argentina tuvo antes que Brasil una empresa fabricante de aviones que finalmente se hundió en el medio de los problemas políticos, sociales y de la falta de un Estado que quisiera llevar adelante ese proyecto. En la empresa privada, en todos estos casos, tenés los fundadores. Yo te digo, por ejemplo, en el caso de Gerdau. Gerdau nace como una fábrica de clavos a principios del siglo XX. 1901 es el año de fundación. Más adelante compran una empresa fabricante de acero, justamente como un proceso de integración vertical para proveerse de insumos. Después, durante la etapa de la sustitución de importaciones, se van diversificando, pero van a tener mucho foco en la siderurgia. Y ahí deciden asociarse con Thyssen o con las empresas japonesas para mejorar sus métodos de producción y ganar competitividad. En general, casi todas estas empresas que vimos nacen muy tempranamente, o sea, algunas a principios del siglo XX, otras a mediados del siglo XX. Después, si quieres, digamos, te puedo dar las fechas de fundación de cada una. En todos los casos hubo pioneros en las familias que decidieron empezar el emprendimiento. Después esos mismos pioneros o sus descendientes que llevaron adelante un proceso de expansión de esas empresas en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones y pensando sobre todo en el mercado interno. Con la crisis de la deuda, muchas de esas empresas que ya tenían condiciones de competitividad empiezan a exportar más o a invertir afuera. Algunas habían empezado un poco antes, pero es un fenómeno que se va a acelerar a partir de los años 80, justamente porque los problemas del mercado interno y las restricciones de la demanda las llevan a buscar mercados externos. Lo que hay todo el tiempo también, yo entiendo lo que vos decís, que el rol de las personas en la toma de decisiones es clave, pero también hay una interacción de esas personas con determinados contextos, en los cuales también nacen las oportunidades, porque el empresario es el que puede percibir las oportunidades entre las varias definiciones de empresarios que hay, ¿no? Esta sería la definición de Kirchner, y esas oportunidades van naciendo en contextos diferenciados. Entonces, lo que nosotros vemos en todas estas empresas, o en la mayoría, es que hay todo un proceso de crecimiento en el mercado interno, de construcción de capacidades a partir de I+D, a partir de alianzas con otras empresas, a partir de innovación en sistemas de distribución o innovación incremental en productos, etcétera. Todas estas capacidades que se van construyendo históricamente se encuentran en los años 90 o desde fines de los 80 con el proceso de reformas, con la globalización de la economía, con una serie de oportunidades en el exterior y además con la necesidad muchas veces de fortalecerse afuera porque tienen mucha más competencia interna. Entonces es un proceso complejo donde me parece que es importante pensar en las personas, pero que las personas solas no te explican. O sea, hay todo un fenómeno de interacción y de distintos momentos. También en estas empresas familiares es muy importante que la sucesión, digamos, los procesos de traspaso generacional se den de manera ordenada. También es cierto que todos estos fenómenos tuvieron efectos contrarios, o sea, en muchos casos implicaron la venta de empresas o brasileñas o argentinas a empresas multinacionales, sobre todo en los 90, y en los 2000 de muchas empresas argentinas a empresas multinacionales brasileñas. En mi caso, yo, digamos, primero la exposición, digamos, trata de resumir 100 páginas, y no me podía detener caso por caso en cada empresa, por eso les dije que quiera leerla, pues acá tiene toda la información. No hay tal vez tantos nombres, porque está más pensada como un trabajo para debatir con los economistas, fundamentalmente de la teoría internacional de la empresa, ¿no? También en la Argentina y también en Brasil los empresarios extranjeros tuvieron un rol muy importante en la creación de empresas en la etapa
guiada por las exportaciones primarias, o sea, antes de la crisis de 1929, y también después, o sea, por ejemplo, Tequín, que es el grupo argentino más grande, y es realmente la única empresa argentina global, y que tiene unos activos externos muy superiores a cualquier otra empresa multinacional argentina, fue fundada a mediados de la década del 40, o sea, 1947, por un ingeniero italiano especializado en siderurgia, Agostino Roca. Acá tienen TAMSA en México, ¿no? Y Roca fue manager público en Italia durante el periodo del fascismo. Eso lo dejó muy mal posicionado al finalizar la guerra. Le hicieron un juicio de depuración, pero salió absuelto. Pero de todas maneras ya no tenía mucho futuro en Italia. Se instala en la Argentina, trae todos los conocimientos sobre la siderurgia, emigra con 100 ingenieros y técnicos que lo acompañan, va a estar en contacto permanente con empresas italianas, y crea un emporio que empieza como una empresa de ingeniería y que poco a poco se va transformando en una gran empresa siderúrgica y con un poco de diversificación en general relacionada. Si cada empresa tiene su historia, el problema es que no se puede contar en 40 minutos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, con respecto a lo de las pymes, todavía no hay muchas, pero hay algunas. Yo ahora justamente en la Argentina estoy estudiando un caso que es el Grupo ASA, que es una empresa de servicios informáticos, que esa ya tiene una trayectoria muy diferente, por eso yo estoy planteando lo de las generaciones, y me parece que un error, bueno, yo no voy a discutir con Matthews, pero ¿por qué no? Un error de Matthews es pensar que el principal elemento distintivo es el origen geográfico, cuando también hay que considerar los tiempos. O sea, muchas de estas multinacionales clásicas nacen como empresas muy tempranamente y empiezan a internacionalizarse en los 70, en los 80, todavía en la época en la que se construye el paradigma ecléctico, por ejemplo, en esas condiciones de mercado internacional. Ahora sí hay nuevas empresas. Este Grupo ASA se crea en el 92 y ya en el 98 empieza a internacionalizarse. Primera filial en México. Y ya tienen otra dinámica. Y como se internacionalizan tan rápido, ahí sí que las ventajas de propiedad con las que cuentan son menores. Y el proceso de internacionalización y la participación en redes es lo que les permite ir ganando competitividad externa. Hay otro caso en la Argentina que es Globant. Hay algunos casos de empresas brasileñas. En el caso de México no lo conozco, pero me parece que es realmente un tema clave para mirar a si realmente la economía global ofrece oportunidades también a las empresas medianas, por lo menos, ¿no? Con respecto a tu otra pregunta, ¿cuál es el efecto de la inversión extranjera para los países de destino? Y como vos decís, hay muchísimo debate. Yo conozco algunas tesis más o menos recientes sobre todo el proceso de en qué medida se produce una transferencia tecnológica a los países de destino. En general la respuesta es que la transferencia es muy poca, fundamentalmente de las multinacionales de países centrales o más desarrollados hacia la periferia. Lo que pasa es que también el hecho de que ahora muchas empresas estén operando en red genera nuevas condiciones, porque esas redes son redes complejas, que también son redes de innovación, que pueden tener muchos centros, y además en muchos casos ya las filiales van teniendo ciertos grados de autonomía que les permiten generar innovación para el conjunto. Pero es un tema, digamos, yo creo, en el que no hay un acuerdo acerca de cuál es el efecto positivo o negativo de la inversión extranjera directa en los países de destino. En términos tecnológicos y de contribución al Sistema Nacional de Innovación, por ahora parece ser mínimo, porque en general la innovación se genera afuera, se genera en los países de origen de las empresas. Pero insisto, estos funcionamientos en red, estos cambios en lo que es la arquitectura de la empresa internacional, puede ser que genere alguna transformación, pero eso la verdad que no sabría decirlo. Y sobre las teorías de encadenamiento productivo, seguro, digamos, yo me centré sobre todo en, digamos, la gran teoría
no sé si llama la gran teoría, pero la teoría como más general sobre los fenómenos de internacionalización. De hecho, una parte de la literatura sobre multinacionales de países emergentes hace mucho hincapié al fenómeno de las redes, hace mucho hincapié al fenómeno de las cadenas globales de valor, en qué medida, por ejemplo, las empresas latinoamericanas pueden insertarse en cadenas globales de valor, pueden ir mejorando su posición hacia cadenas de valor, digamos, de mayor categoría, por ejemplo, yo pasando de la construcción a la industria automotriz, de insumos para la construcción a insumos para la industria automotriz. Bueno, muchos trabajos sobre las multinacionales brasileñas están bastante enfocados en esos temas. Pero bueno, la verdad es que hoy el mundo funciona de manera tan distinta cuando se gestaron, digamos, las teorías clásicas de la multinacionalización, que es todo un desafío. Y el mismo Dunning, en la nueva edición del libro, le dedica, por ejemplo, toda una parte a las redes, el rol de las redes internacionales en los procesos de internacionalización, o a la función de las instituciones en los procesos de internacionalización. O sea, va agregando toda una serie de temas que no estaban presentes en los primeros trabajos, e incluso, como te decía, él considera que su paradigma y el de Matthews son complementarios, no son excluyentes, se pueden aplicar para algunos casos determinados, el paradigma OLI, en otros casos el paradigma LLL. Es un debate muy, muy arduo y muy encendido. Yo lo que quería plantear fundamentalmente es que la historia tiene mucho para decir, porque hay mucha teoría que se elabora prácticamente sin conocer las trayectorias de las empresas. Y sin conocer las trayectorias de las empresas no podemos decir si contaban o no contaban con ventajas de propiedad, por ejemplo, o no podemos decir que la internacionalización de las empresas de países emergentes es muy rápida, porque toda esta evidencia nos está diciendo algo muy diferente. Entonces es más bien una propuesta de integración también de disciplinas desde la historia, que en general los teóricos miran poco la historia y los historiadores se interesan bastante poco por estos aspectos más teóricos. La doctora Almaraz, ¿quiere hacer un comentario? Sí, sobre el origen y la ascendencia de los empresarios que comentabas, yo creo que como punto de referencia es bueno, pero creo que no hay que casarse con mantener el punto de la ascendencia como un elemento a debatir de manera aislada. Porque yo te podría decir, pues el vino Lea Cheto que tomamos, pues es de origen italiano, porque es el primer dueño, Angelo Cheto, era italiano, pero en realidad no, o sea, el hijo, que es Luis Agustín Cheto, pues ya nació aquí. Y lo mismo te podría decir de todos los libaneses que hay en México y que ya son segunda y tercera generación. Entonces nos sirve el referente, la ascendencia como un primer indicador, pero como bien lo decía María Inés, el punto de la trayectoria es importante, porque ahí podemos ir viendo si se mantiene el rol de la familia o varios miembros de la familia ocupando roles específicos, más cuando estamos hablando de sociedades por acciones que funcionan a partir de consejos de administración y ya no como lo hacía la empresa tradicional con un solo dueño. Y bueno, en la transición a empresas públicas, que son las que ya cotizan, qué tanto la familia puede todavía tener este control y cómo tiene presencia en los consejos de administración, es lo que hay que ir viendo. Entonces ahí ya se va desvaneciendo, y en la medida que avanzamos en las generaciones, pues vamos viendo que los hijos, los nietos son los que van apropiándose de los puestos directivos y que pues ya son mexicanos, y entonces ya se pierde hasta cierto punto de importancia esta idea de la ascendencia, que igual se puede mantener, por ejemplo, cuando hablamos de los grupos libaneses en México. Ahí sí, aunque sean hijos, sabemos que los libaneses son un grupo muy, muy fuerte, pero por ejemplo, te diría yo el caso de Gruma o Grupo Industrial Maseca, donde el que da principio a ese emporio de la tortilla, de la utilización de la masa de nixtamal para producir tortillas, bueno, su padre no es mexicano, pero él sí es mexicano, no hubo esa transferencia de conocimiento empresarial al hijo, pero ahora
hay que muere el don Maseco, que le llamaban, González Barrera, muere hace un par de años, toda la disputa por quién va a quedar a cargo del corporativo, y en primer lugar va a entrar alguien que no es propiamente de la familia, o pueden entrar CEOs que no son de la familia hasta que entre. Entonces, o sea, final de cuentas, estas situaciones muy específicas creo que se definen al interior de cada uno de los grupos, e insisto, en un momento dado puede perder hasta cierto punto la importancia si la ascendencia es mexicana o no, y más si hablamos de empresas que tienen 3, 4 generaciones, ¿no? Donde realmente la segunda, tercera y cuarta generación pues ya son nacidas en México, porque mira, más o menos de estos grupos que les comentaba, de los 33 grupos, 80 empresas, el promedio de año de inicio es 1939, pero tenemos algunas que datan de 1800, de 1900, y ahí prácticamente la presencia de los mexicanos va a ser poca, incluso muchos van a ser españoles, ¿no? Entonces hay que tratar con cuidado, más que nada en el marco de la trayectoria de los grupos o las empresas, este punto de la ascendencia. Perdón, hay mucha literatura sobre inmigración y empresarialidad, sobre cuáles pueden ser algunas de las ventajas que tengan los inmigrantes en términos de capacidad de emprender, que es todo un campo muy interesante. Por otro lado, también tenés etapas. En la Argentina, en 1914, tercer censo nacional, una tercera parte del total de la población eran extranjeros. La mitad de la población en grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario eran extranjeros. En su mayoría parte de la población económicamente activa. Entonces tenés una proporción altísima de extranjeros como propietarios de industrias, ¿no? Donde se mezcla por una parte esa presencia fuerte y por otra parte como muchos extranjeros traían de su país de origen determinados conocimientos que van a volcar a la creación de nuevas empresas, o inclusive la sociabilidad entre las comunidades inmigrantes van a hacer que se transmita a los recién llegados el conocimiento que ya tienen los que estaban instalados en el país hace un tiempo. Y esto se da también en la Argentina, no solamente en la etapa de la gran inmigración de masas, o sea, fundamentalmente hasta la Primera Guerra Mundial o hasta 1929, sino también en una etapa breve de la segunda posguerra. Por ejemplo, la mayor parte, venían, digamos, muchos vénetos del norte de Italia, que conocían, no es un negocio que se internacionaliza, pero el negocio de las heladerías. Y entonces muchos jóvenes que llegaban sin conocer el negocio lo aprendían, y de hecho la mayor parte de las heladerías en Argentina tuvieron durante mucho tiempo nombres del Véneto, Venecia, el Véneto, Cadore, etcétera. Entonces hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que eso ya implica entrar en un nivel que no era el nivel que yo buscaba en esta exposición más general sobre las multinacionales. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues ya parece que no hay más preguntas, entonces ya nada más que entregarle la constancia a la doctora María Inés Barbero por la conferencia magistral que nos ha dado. Muchas gracias. También entregarle la constancia a la doctora Araceli Almaraz por los comentarios a la conferencia. Muchas gracias. Bueno, y sin más ya, pues eso, agradecerle la conferencia a la doctora María Inés Barbero, los comentarios de la doctora Araceli Almaraz y a todos los presentes por haber asistido a esta conferencia. Muchas gracias.